Buenas noches, el día de hoy vamos a estar revisando la guía de la World Society of Emergency Surgery de emergencias de cáncer de colon y recto, en especial la obstrucción y la perforación. Mi nombre es Laura Franco, soy estudiante de octavo semestre de medicina y colíder estudiantil del semillero de investigación, cirugía general y subespecialidades de la Universidad del Bosque. Como antecedentes vamos a tener que esta nueva actualización de las guías incluye también el manejo de la perforación y obstrucción del cáncer colorectal derecho. El cáncer colorectal es el tercer tumor maligno más comúnmente diagnosticado, con 1.4 millones de casos nuevos al año. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo. Su incidencia es variable de acuerdo a la región geográfica. En Europa es mayor que en Oceanía, que es mayor que América Latina, que es mayor que África. Su incidencia en menores de 50 años ha venido en aumento. La obstrucción representa el 80% de las emergencias relacionadas con el cáncer colorectal, mientras que la perforación solo el 20%. La localización más frecuente de la obstrucción es el colon sigmoide, ya que el 75% de los tumores están localizados en la porción distal de la flexura esplénica. El 70% de los casos de perforación se produce en el sitio del tumor y el 30% en el área proximal al mismo. El manejo de la obstrucción y de la perforación es un reto. Para el diagnóstico tanto de la obstrucción como de la perforación debemos tener en cuenta que la presentación y la evaluación clínica, junto con los exámenes de laboratorio, tienen una alta variabilidad y una baja especificidad. Los pacientes con obstrucción van a presentarse con dolor abdominal tipo cólico o dolor recurrente en el cuadrante inferior izquierdo, distensión abdominal, ausencia de los movimientos intestinales y flatulencias, cambios en los hábitos intestinales y antecedentes de deposiciones con sangre. Al examen físico vamos a encontrar un abdomen sensible y distendido, los ruidos intestinales pueden estar aumentados o ausentes y podría llegarse a palpar la lesión. Los laboratorios podrían mostrar un imbalance electrolítico, el nitrógeno ureico aumentado y alcalosis metabólica. Por otro lado, los pacientes con perforación van a estar febriles, taquipnéicos, taquicárdicos y con alteración del estado de conciencia. El abdomen puede tener sensibilidad localizada, defensa abdominal o dolor al rebote. Y los ruidos intestinales pueden estar ausentes. Los laboratorios pueden mostrar leucocitosis, neutrofilia y aumento de los niveles de amilasa y de ácido láctico, lo que sugiere perforación o necrosis. Si la perforación es en el sitio del tumor, va a haber contaminación peritoneal localizada, pero si la perforación es proximal al sitio del tumor, puede haber diseminación de materia fecal que me puede producir una peritonitis difusa y un shock séptico. Para el diagnóstico por imágenes y tras la sospecha clínica de una emergencia relacionada con el carcinoma colorectal, puede procederse a hacer una ultrasonografía o una radiografía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tomografía tiene un mejor desempeño. Si sospechamos de obstrucción, el gold standard es la tomografía, la cual tiene un excelente desempeño, además de brindar información sobre las complicaciones. En caso que no se disponga de tomografía, puede realizarse un enema por contraste hidrosoluble, el cual permite identificar el sitio y el origen de la obstrucción. En paciente estable puede considerarse la visualización directa del sitio de la obstrucción por medio de una colonoscopia y obtener una biopsia. Si sospechamos perforación, debemos tener en cuenta que la ultrasonografía tiene mayor sensibilidad, pero igual especificidad que la radiografía. Sin embargo, ambas tienen un riesgo de falsos negativos ante el neumoperitoneo cuando hay una pequeña cantidad de aire libre intraperitoneal, que puede suceder en perforaciones tempranas del sitio del tumor. En caso de diagnóstico de perforación en paciente estable por medio de la ultrasonografía o la radiografía, podría considerar la realización de una tomografía. Y en caso de signos claros de peritonitis difusa, el manejo más adecuado es pasar al paciente inmediatamente a cirugía y no realizar tomografía. Aquí podemos ver el porcentaje de sensibilidad y especificidad de cada prueba con respecto a la obstrucción y a la perforación, y se evidencia que la tomografía computarizada es la que tiene mejor desempeño al tener la sensibilidad y especificidad más alta tanto en obstrucción como en perforación.
Ante un paciente con perforación, lo más importante es el control de la sepsis. Una vez esté estable el paciente, debe determinarse si la perforación fue en el sitio del tumor o si fue proximal al sitio del tumor, ya que los pacientes que tienen perforación proximal al sitio del tumor tienen un mayor riesgo de desarrollar shock séptico, ya que presentan peritonitis libre. El abordaje quirúrgico que se debe realizar va a depender si la perforación está en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si se encuentra en el lado derecho, lo que se debe hacer es una colectomía derecha. En caso de que las condiciones generales del paciente o locales sean adversas, se debe hacer una resección sin anastomosis con una ileostomía terminal. Por el otro lado, si la perforación es izquierda, debe tenerse en cuenta si la perforación es en el sitio del tumor, entonces allí procederemos a hacer una resección con anastomosis con o sin ileostomía y podría considerarse el procedimiento de Hartmann, que es el que se encuentra en la imagen. Si la perforación es proximal al sitio del tumor, debe realizarse una colectomía subtotal. En este esquema podemos ver que el manejo de la obstrucción se divide en si es del lado derecho, del lado izquierdo o si tiene compromiso extraperitoneal, lo cual lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Manejo de la obstrucción. Vamos a empezar con el manejo de la obstrucción izquierda. En la guía se proponen 9 puntos. El primero sería la comparación entre la colostomía NASA versus el procedimiento de Hartmann. Aquí tenemos que la colostomía NASA es preferible utilizarla en tumores irresecables en pacientes gravemente enfermos que no son aptos para procedimientos quirúrgicos mayores que requieren anestesia general. Por otro lado, el procedimiento de Hartmann es preferible sobre la colostomía, ya que esta última tiene mayor estancia hospitalaria y necesidad de múltiples cirugías. Sin embargo, los estudios no han mostrado diferencias en términos de morbimortalidad, recurrencia o supervivencia. El segundo punto es el procedimiento de Hartmann versus la resección primaria con anastomosis. El procedimiento de Hartmann es más apropiado en pacientes considerados de alto riesgo y en entornos de emergencias en centros quirúrgicos no especializados, mientras que la resección primaria tiene una gran ventaja y es que evita reintervenciones y se debe considerar como opción quirúrgica ante obstrucción sin factores de riesgo. El tercero es la derivación versus la no derivación del estoma y en este los estudios no han revelado evidencia de superioridad de una con la otra. El cuarto punto es la colectomía total versus la colectomía segmental. Y la colectomía total solamente está indicada cuando la obstrucción ha generado isquemia derecha, perforación cecal o ante la presencia de tumores malignos proximales a la lesión primaria. Su uso en otras condiciones no disminuye mortalidad ni morbilidad y sí se ha asociado con un aumento en las tasas de problemas funcionales intestinales postoperatorios, mientras que la colectomía subsegmental está indicada en todos los casos menos en los anteriormente descritos. El quinto punto sería la comparación entre la irrigación colónica intraoperatoria versus la decompresión manual, y esto depende de la preferencia y experticia del cirujano. Sin embargo, la decompresión manual es un procedimiento más corto y simple. El sexto punto sería el rol de la laparoscopia en la resección con anastomosis primaria, y tradicionalmente la obstrucción colónica ha sido considerada como una contraindicación absoluta. Sin embargo, algunas series de casos han revelado que los resultados de morbimortalidad son favorables y que los pacientes que son llevados a la laparoscopia tienen una recuperación más rápida. El séptimo punto sería el uso del tubo de compresión y esto sirve como una alternativa puente para la cirugía en pacientes de alto riesgo al permitir la decompresión del colon obstruido para asegurar la resección con anastomosis. Frente al stent tiene una ventaja y es que con el tubo se puede lavar el colon y la manipulación del tumor es mínima. El noveno punto se basa en el contexto de los cuidados paliativos y compara el stent versus la colostomía. Y aquí el stent es preferible sobre la colostomía al ofrecer una mejor calidad de vida, evitar las repercusiones psicológicas de la colostomía y disminuir el tiempo para retomar la vía oral, restaurar la función intestinal y la estancia hospitalaria. Sin embargo, el stent está contraindicado en pacientes con terapia farmacológica antiangiogénica como el bevacizumab. El noveno punto lo basan en el puente a cirugía y comparan el stent metálico y la cirugía planeada versus la cirugía de emergencia.
y en este caso el stent sirve como puente antes de la intervención quirúrgica definitiva al permitir la reducción de la obstrucción y da buenos resultados a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo presenta un riesgo de hasta el 13% de perforación del tumor. Ahora vamos a hablar de la obstrucción cuando hay compromiso extraperitoneal, y cuando el carcinoma rectal tiene compromiso extraperitoneal hablamos de una enfermedad avanzada y debe ser manejada por medio de un enfoque multimodal con quimio y radioterapia adyuvante. En caso de obstrucción aguda, la mejor opción es la colostomía transversa. Se debe modelar un estoma para hacer una correcta estadificación y un abordaje oncológico. En estos casos no está indicado el stent y se debe evitar la resección del tumor primario. Aquí también tenemos otros dos puntos. El primero sería la comparación entre el estoma decompresivo versus el stent metálico, y tenemos que el estoma decompresivo es preferible y se debe considerar en cualquier momento de la resección, mientras que el stent se ha asociado a dolor crónico, tenesmo, disminución de la calidad de vida, desarrollo de complicaciones como migración o perforación del tumor que van a generar un mal resultado oncológico. Y el siguiente punto sería la comparación entre la ileostomía nasa versus la colostomía nasa. Y tenemos que la ileostomía nasa solo debe hacerse si la obstrucción es incompleta o la válvula ileocecal está permeable, si no, no se resolverá la distensión. Mientras que la colostomía nasa, varios estudios han demostrado que en resecciones anteriores presenta superioridad frente a la ileostomía nasa y es obligatoria en el caso de obstrucción completa con válvula ileocecal competente. Ahora, finalmente vamos a hablar de la obstrucción derecha, y en esto tenemos que el primer punto es la colectomía derecha con anastomosis primaria. Hay poca literatura sobre la obstrucción derecha por varias razones. La primera son las razones anatómicas favorables que tiene la obstrucción derecha, como que el ángulo hepático es más fácil de mover que el esplénico. El segundo es que la movilidad del intestino delgado permite realizar las anastomosis ileocólicas sin maniobras quirúrgicas complementarias, y el tercero es que la anastomosis ileocólica tiene una irrigación óptima frente a zonas del colon y el recto izquierdo, por lo que hay una limitación en las alternativas quirúrgicas y el tratamiento de elección sería la colectomía derecha con anastomosis primaria. El segundo punto sería la anastomosis entre el ilion terminal y el colon transverso, y esto solo se realiza como una alternativa en caso de que el tumor no se pueda resecar. El tercero es el stent metálico autoexpandible como puente previo a la cirugía, y tenemos que para la obstrucción derecha no está indicado. Y finalmente el stent metálico como alternativa en cirugía de emergencia. Entonces tenemos que en entornos paliativos va a beneficiar al tener una mejor calidad, un retorno rápido a la vía oral, disminución de las tasas de estoma y disminución de la estadía hospitalaria. Un estudio evaluó el stent colónico autoexpandible en el tratamiento paliativo y se concluyó que es viable, eficaz y seguro, y previene la migración del stent y el crecimiento de los tumores. Para considerar un paciente inestable debe presentar al menos uno de los siguientes criterios: un pH menor a 7.2, temperatura menor a 35, una base exceso menor a -8, coagulopatía evidenciada en la clínica o en los laboratorios, o ante signos de sepsis o shock séptico. El shock séptico definido por hipotensión marcada que requiere vasopresores para mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato persistente mayor a 2 a pesar de una reanimación con fluidos adecuada. Pueden utilizarse diferentes scores para evaluar el shock séptico. Entre esos tenemos el Apache Score, el MED Score, el SOFA y el Quick SOFA, el PIRO, y también la World Society of Emergency Surgery sacó un score para sepsis que ya es válida en pacientes con sospecha de infección intraabdominal complicada y con un puntaje de 5.5 es predictor de mortalidad con una sensibilidad del 89.2% y una especificidad del 83.5%. El segundo punto sería el control de daños. A diferencia del trauma, en estos casos se requiere un periodo de reanimación previo a la intervención quirúrgica para prevenir la inestabilidad hemodinámica al momento de inducir la anestesia, además para restablecer la perfusión orgánica y el inicio de la terapia antibiótica de amplio espectro.
Sabemos que el paciente está estable cuando tiene una presión venosa de 8 a 12, una presión arterial media mayor a 65 y una saturación de oxígeno mayor o igual al 70%. Si el paciente persiste inestable, el manejo definitivo puede retardarse. Si se sospecha síndrome compartimental, el abordaje debe hacerse a través de la laparotomía y la comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo es esencial para evaluar la efectividad de la reanimación. Con respecto a la antibiótico-terapia, se deben tener en cuenta 4 ítems. El primero es el paciente con obstrucción, pero que no presenta signos sistémicos de infección, se le debe dar profilaxis contra gram negativos y contra anaerobios. Debe tenerse en cuenta que la obstrucción causa una injuria a nivel de la mucosa, lo cual aumenta su permeabilidad y aumenta la posibilidad de translocación de bacterias, la cual puede ser un mecanismo intermediario para el desarrollo de la sepsis. El segundo punto es que la profilaxis antibiótica debe suspenderse después de 24 horas o de 3 dosis, porque si bien buscamos disminuir el riesgo de la infección, también se debe disminuir el riesgo de la aparición de perfiles de resistencia. El tercer punto lo dividiremos en dos. El primero es el paciente con perforación. Igualmente se le debe dar profilaxis contra bacilos gram negativos y anaerobios. Y el paciente críticamente enfermo con signos de sepsis temprana debe recibir antibióticos intravenosos de amplio espectro. Y el cuarto punto es: ante la perforación se debe considerar la resistencia, los perfiles de resistencia, y hay que tener en cuenta que las infecciones comúnmente son adquiridas en la comunidad y que el principal perfil que encontramos son las BLES, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Y una vez tengamos los resultados de la microbiología, debe cambiarse a la terapia dirigida para el microorganismo aislado. La duración de la antibiótico-terapia tiene de 4 a 7 días, sin embargo, hay que tener en cuenta el control del foco de la infección, si el paciente presenta o no fiebre, si presenta o no leucocitosis y los niveles de PCR y procalcitonina. Las conclusiones las dividiremos en dos. Lo primero son las limitaciones, y es que no se toman en cuenta todos los escenarios abdominales posibles ante pacientes con obstrucción secundaria cáncer de colon, como por ejemplo pacientes con resecciones asociadas o con carcinomatosis peritoneal. Y unos estímulos o ideas que dejan los autores de la guía para los colegas, los cuales serían el abordaje del paciente con dolor abdominal por medio de la implementación del uso de la ultrasonografía a la cama del paciente. La segunda sería es que el cirujano de urgencias debe tener una sólida formación oncológica, y la tercera es que el cirujano colorectal debe tener una sólida formación de la fisiopatología quirúrgica, la cirugía de emergencias y el abordaje de control de daños. Muchas gracias.